¿Cuántas veces te han dicho, una terapeuta, una amiga, un libro, alguien que te quiere, tienes que perdonar para sanar? ¿Y has sentido que algo en ti sencillamente no puede hacer eso? O quizás lo intentaste, dijiste las palabras, te dijiste a ti misma que perdonabas, y sin embargo, semanas o meses después, el dolor sigue ahí, tan presente como siempre, como si el perdón que intentaste no hubiera llegado al lugar donde se necesitaba. ¿O hay algo que llevas cargando desde hace tiempo, meses, años, quizás décadas, y la idea de soltarlo se siente como una traición? Como si soltar significara decir que estuvo bien, como si soltar fuera rendirse. Si alguno de esos escenarios resuena en ti, este episodio fue hecho exactamente para ti. Bienvenida a De Heridas a Alas, el espacio donde el dolor se convierte en punto de partida, donde la herida deja de ser una condena y empieza a ser el mapa hacia quien realmente eres. Soy Carol, y aquí hablamos de lo que nadie nos enseñó, a sanar desde adentro. Si estás aquí, ya diste el primer paso. Quédate, porque este episodio fue creado para ti. Hoy vamos a deshacer uno de los malentendidos más costosos en el camino de sanación: la confusión entre perdonar y soltar. Son dos cosas diferentes, tienen tiempos diferentes, requieren caminos diferentes, y mezclarlos o creer que no puedes tener uno sin el otro es una de las razones por las que tanta gente se queda atascada cargando algo que ya querría no cargar. En este episodio vamos a explorar juntas por qué el perdón forzado no sana y por qué la resistencia a perdonar no es un defecto tuyo. ¿Qué significa realmente perdonar? No lo que te han dicho que significa. ¿Y qué significa soltar? Porque son dos procesos distintos que puedes hacer en órdenes diferentes o de manera independiente. ¿Cómo vive en tu cuerpo y en tus relaciones actuales lo que todavía no has soltado? Y el camino concreto hacia la paz que no depende de que el otro cambie, ni de que pida perdón, ni de que tú olvides. Si hay algo en lo que llevas cargando, que sientes que finalmente alguien va a nombrar hoy, si hay una confusión sobre el perdón que llevas tiempo sin resolver, deja un corazón en los comentarios al principio. Y quédate hasta el final, porque lo que vamos a ver hoy puede cambiar algo real. Este episodio puede ser incómodo en momentos. Si hay algo que llevas cargando, probablemente vas a sentirlo mientras escuchas. Eso es exactamente lo que tiene que pasar. Hay una imagen que me queda cuando pienso en este tema. Es la imagen de alguien que está de viaje, que lleva caminando mucho tiempo y que carga en la espalda una mochila enorme, llena de piedras. Algunas piedras tienen nombre. Son las personas que la lastimaron, las situaciones que no se resolvieron, las palabras que no se olvidaron. Otras no tienen nombre del todo, solo tienen peso. Y esta persona sabe, en algún nivel, que la mochila la está agotando, que caminaría mejor sin ella, que el viaje sería diferente si pudiera ponerla en el suelo. Pero no sabe cómo hacerlo, o no se siente capaz, o tiene miedo de lo que significaría soltar esas piedras, como si ponerlas en el suelo dijera algo sobre ella que no está lista para decir. Y al final de este episodio, quiero que empieces a entender que poner la mochila en el suelo no es decir que las piedras no eran reales, no es decir que no pesaban, no es decir que no tenías razón en cargarlas durante un tiempo. Es simplemente decidir que ya no quieres cargarlas más y que tienes el derecho de no hacerlo. La historia que reconoces. Lo que nadie te enseñó sobre perdonar. Quiero empezar por el principio, por la confusión que casi todos traemos sobre lo que es el perdón y lo que es soltar. Desde muy pequeñas, la mayoría de nosotras recibimos una versión del perdón que sonaba más o menos así. Perdonar es olvidar. Perdonar es actuar como si nada hubiera pasado. Perdonar es reconciliarse con la persona que te lastimó. Perdonar es darle una segunda oportunidad, o una tercera, o una décima. Perdonar es no volver a mencionar el tema. Perdonar es dejar ir, que suenan dos palabras muy sencillas para algo que en la práctica se siente casi imposible. Y luego, encima de todo eso, recibimos el mensaje de que si no puedes perdonar,
si hay algo que todavía duele, si hay alguien con quien todavía hay resentimiento, si hay algo que no has podido dejar ir, es porque te falta algo. Madurez, espiritualidad, fuerza de voluntad, comprensión. Como si el perdón fuera un interruptor que deberías poder encender si fueras suficientemente buena persona. Y eso ha creado una cantidad de daño enorme, porque cuando alguien intenta forzar un perdón que no ha llegado desde adentro, cuando dice, ya te perdoné, con la boca mientras el cuerpo todavía carga el peso de lo que pasó, no ha sanado, solo ha enterrado. Y lo que se entierra no desaparece, crece en la oscuridad, con raíces. Así que empecemos por desmantelar todo lo que te dijeron que el perdón es y que no lo es. Porque es probable que lo que te estaba bloqueando no era tu incapacidad de perdonar, sino que estabas intentando hacer algo que en realidad no es lo que parece. Los momentos en que el peso se hace visible. Déjame ponerte en momentos concretos. Porque lo que no se ha soltado, lo que no se ha procesado, no vive solo en los pensamientos grandes. Vive en momentos pequeños y específicos. Es ese momento en que alguien menciona a la persona que te lastimó, en la conversación de pasada, sin mala intención, y tú sientes que algo en el cuerpo reacciona antes de que la mente tenga tiempo de procesar. Una tensión que aparece de repente. Un cambio de humor que no esperabas. Una imagen que regresa sin ser invitada. O es ese momento en que ves algo, una canción, un lugar, una situación que se parece a algo que pasó, y el dolor regresa con una intensidad que creías que ya había pasado. Y te preguntas, ¿por qué todavía me duele esto? ¿Cuándo va a terminar? O es ese momento en que alguien en tu vida actual, una pareja, una amiga, alguien de trabajo, hace algo que objetivamente no es tan grave, pero que reactiva algo viejo en ti. Algo que en realidad no tiene que ver con esa persona, sino con alguien de antes. Y tu reacción es desproporcionada, lo sabes, pero no puedes evitarla porque el sistema nervioso no distingue entre el presente y la historia que todavía carga. O es ese momento en que intentas no pensar en algo. Lo decides conscientemente, no voy a pensar en eso. Y entonces ese pensamiento se vuelve lo único en lo que puedes pensar. Porque así funciona la supresión. Lo que se empuja hacia abajo vuelve hacia arriba con más fuerza. O quizás es ese momento en que alguien te dice, tienes que perdonar, y algo en ti siente una rabia muy específica. No porque no quieras estar en paz, sino porque esa frase, dicha así, sin contexto, sin reconocer lo que pasó, se siente como minimizar lo que viviste, como pedirte que hagas algo fácil cuando no ha sido fácil, como si el perdón fuera simplemente una decisión que podrías tomar en cualquier momento si quisieras. Esos momentos, todos son señales de que hay algo que todavía está vivo, no muerto ni enterrado, sino vivo y activo, esperando ser procesado de verdad. Lo que realmente temes que signifique soltar. Hay un pensamiento que vive en el fondo de la resistencia a perdonar y a soltar. Un pensamiento que pocas personas dicen en voz alta, pero que casi todos sienten. Y cuando lo nombro, suele haber un reconocimiento inmediato. Si suelto esto, estoy diciendo que estuvo bien. Si perdono, me hago responsable de algo que no fue mi culpa. Si dejo de estar enojada, les estoy dando lo que quieren, que siga como si nada. Si suelto el resentimiento, ¿quién soy yo sin él? ¿Reconoces alguno de esos pensamientos? Estos no son pensamientos irracionales, son pensamientos que tienen una lógica emocional muy profunda. La rabia, el resentimiento, incluso el dolor no resuelto, cumplen una función. Son el guardián de algo que fue real. Son la prueba de que lo que pasó importó. Son la manera en que una parte de ti dice, esto no debería haber pasado, y yo no voy a hacer como si no hubiera pasado. El problema no es esa función. El problema es cuando el guardián se queda tanto tiempo que empieza a cobrarte más de lo que protege. Cuando el resentimiento, que empezó siendo tu escudo, se convierte en tu celda.
Soltar no es decir que estuvo bien. Quiero ofrecerte el primer reencuadre de hoy y es el más importante de todo el episodio. Soltar no es decir que estuvo bien. Soltar no es decir que no importó. Soltar no es hacerte responsable de algo que no fue tu culpa. Soltar no es olvidar. Soltar no requiere que la otra persona lo reconozca, ni que pida perdón, ni que cambie, ni que siquiera exista en tu vida. Soltar es simplemente esto: decidir que ya no quieres seguir cargando ese peso, no porque no fuera real, sino porque ya no te sirve seguir cargándolo. Y perdonar no es lo mismo que soltar, aunque a veces se confunden. Perdonar es un proceso más profundo y no siempre necesario para estar en paz. Soltar puede venir antes, puede venir sin que el perdón haya llegado completamente, y puede ser suficiente para recuperar tu paz mientras el perdón sigue su propio proceso. Esto es lo que vamos a explorar hoy: las definiciones reales, los caminos reales, sin atajos ni promesas fáciles. El origen real. ¿De dónde viene la confusión? Para entender por qué el perdón se ha vuelto tan complicado para tanta gente, tenemos que ver de dónde viene la versión que nos enseñaron. Y voy a hablar de esto con cuidado, porque no se trata de criticar tradiciones o creencias, sino de entender cómo una idea que tenía raíces valiosas se fue traduciendo de maneras que no siempre sirven a quien quiere sanar. La mayoría de nosotras crecimos con una versión del perdón que venía de contextos religiosos, culturales o familiares, en que perdonar estaba asociado a olvidar y a continuar como si nada. Perdona y olvida. Hay que perdonar 70 veces 7. Si de verdad perdonas, no lo recordarás. Una persona buena no guarda rencor. Y en muchos contextos, el perdón también estaba conectado con la reconciliación, con volver a la relación, con aceptar de vuelta a la persona que te lastimó, con demostrar tu perdón a través de la continuidad del vínculo. Lo que significaba, implícitamente, que si no querías continuar el vínculo, no habías perdonado de verdad. Y encima de todo eso, la cultura del supéralo, esa presión social para procesar el dolor rápidamente, para no hablar demasiado de lo que pasó, para no quedarte estancada en el pasado, hizo que el perdón a menudo se confundiera con el silenciamiento, con la rapidez de ya está, ya se fue, ya no me afecta. Cuando en realidad lo que había pasado era que se había empujado hacia abajo, no hacia afuera. Toda esa confusión, el perdón como olvido, como reconciliación, como velocidad, como demostración, es la razón por la que tanta gente llega a este trabajo cargando culpa por no poder perdonar, cuando en realidad lo que les estaban pidiendo era algo que no existe. Perdonar de manera instantánea, completa, sin proceso, como si el dolor no fuera real. El resentimiento como escudo. Hay algo que la mayoría de los enfoques del perdón ignoran, y es el rol que cumple el resentimiento para el sistema nervioso. Y cuando entiendes esto, la resistencia a perdonar deja de verse como una falla moral y empieza a verse como lo que en realidad es, una respuesta de protección. El resentimiento, la rabia, el dolor que no se soltó, la sensación persistente de que algo quedó injusto, no es un error del sistema. Para el sistema nervioso, el resentimiento cumple una función muy específica. Te dice que algo estuvo mal. Te dice que lo que pasó no debería haber pasado. Te dice que mereces algo diferente de lo que recibiste. Y te mantiene en un estado de alerta para que no te vuelva a pasar. En ese sentido, el resentimiento es como un sistema de alarma. Cuando algo te lastima, la alarma se activa. Y la alarma dice: peligro, recuerda, no bajes la guardia. No dejes que eso vuelva a pasarte. El problema es que cuando el sistema de alarma se queda encendido mucho tiempo, semanas, meses, años, deja de ser protección y se convierte en una fuente de desgaste constante. La alarma sigue sonando aunque el peligro ya pasó, o aunque el peligro ya no esté en tu vida, o aunque el tiempo haya cambiado la situación. La alarma sigue sonando porque nadie le dijo que ya era seguro apagarla. Y mientras la alarma suena, estás en modo alerta. Estás gastando energía en la vigilancia. Estás anticipando. Estás protegiendo. Y todo ese gasto energético está disponible para ti en forma de paz, de presencia,
de energía real para tu vida actual, en cuanto la alarma pueda apagarse de manera segura. Esto es importante. El objetivo no es apagar la alarma a la fuerza, como si el peligro no hubiera existido. El objetivo es procesar lo suficiente como para que el sistema nervioso pueda concluir: ese peligro ya pasó, ya lo vi, ya lo reconocí, ya me di cuenta de que estuvo mal y de que merezco algo diferente. Y ahora puedo seguir sin tener que cargarlo conmigo todos los días. Eso, y no la supresión del dolor, es la base del proceso real de soltar y eventualmente de perdonar. El peso que no se ha podido poner en el suelo. Ahora quiero hablarte de algo específico que suele estar en el centro de los bloqueos para soltar y para perdonar. Y es la distinción entre dos cosas que a menudo se confunden: procesar el dolor y suprimir el dolor. Procesar el dolor significa sentirlo realmente, significa dejar que llegue, reconocer lo que fue, validarlo sin minimizarlo ni exagerarlo y acompañarte en él. Significa llorar si necesitas llorar, estar enojada si necesitas estar enojada, nombrar lo que pasó como lo que fue, darte permiso de que importó. Suprimir el dolor significa empujarlo hacia abajo, decirte: ya pasó, no hay que seguir en eso, sonreír y funcionar como si estuvieras bien, mientras por dentro la herida sigue abierta. Forzar el perdón antes de que el dolor haya tenido espacio de existir. Saltar al ya lo superé, sin haber pasado realmente por el proceso. La supresión funciona a corto plazo. En el momento en que no puedes con el peso, empujarlo hacia abajo da alivio temporal. El problema es que el cuerpo no pierde lo que se suprime, lo guarda, y puede guardarlo durante mucho tiempo, en forma de tensión crónica, de respuestas emocionales desproporcionadas, de sueños que no se entienden, de una sensación de pesadez que no tiene causa obvia. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar, y es por eso que el perdón forzado, el que se da antes de que el dolor haya tenido espacio real, no sana, solo cambia de lugar. El dolor que se suprimió en nombre del perdón sigue ahí, solo que ahora también carga con la culpa de que ya perdonaste y por qué sigues sintiéndote así. Lo que el proceso real de soltar y perdonar requiere entonces es lo contrario de la supresión. Requiere un espacio en que el dolor pueda existir, ser reconocido, ser validado y ser procesado de verdad. No de manera infinita. No se trata de quedarse en el dolor para siempre, sino el tiempo suficiente para que el sistema nervioso pueda concluir: ya lo reconocí, ya lo nombramos, ya podemos seguir. Y eso, ese proceso de reconocimiento real antes del soltar, es la diferencia entre el perdón que libera y el perdón que entierra. Tu resistencia a perdonar tiene sentido. Y si en este momento estás reconociendo que has estado cargando algo, que hay alguien o algo que todavía no has podido soltar, y que eso no es porque seas débil o rencorosa, sino porque el proceso no ha tenido el espacio que necesitaba, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho de esta manera. Tu resistencia a perdonar tiene sentido. La rabia que sientes tiene sentido. El dolor que no se ha ido tiene sentido. El hecho de que no hayas podido simplemente dejarlo ir no dice nada malo sobre ti. Dice que eres humana, que lo que pasó fue real y que el sistema nervioso hizo exactamente lo que se supone que hace cuando algo duele. Te protegió. Lo que vamos a explorar ahora es cómo acompañar ese proceso de manera que el sistema nervioso pueda empezar a sentirse seguro de soltar. No porque se lo estés ordenando, sino porque lo está eligiendo desde un lugar de comprensión real. Quiero pausar aquí un momento. Hay algo que llevas cargando, una situación, una persona, una herida que todavía no has podido soltar. No tienes que decir qué es ni con quién, solo si hay algo. Y si lo hay, te invito a nombrarlo, aunque sea para ti misma, antes de continuar. Nombrarlo no es revivir el dolor, es el primer paso para dejar de cargarlo. Si quieres escribirlo en los comentarios, aunque sea solo
¿Hay algo? Hazlo. Los leo todos. Sigamos. ¿Cómo vive hoy en ti? El cuerpo carga lo que no se soltó. El resentimiento y el dolor no procesado no viven solo en los pensamientos. Viven en el cuerpo con una presencia física real que cuando le prestas atención es imposible ignorar. Está en esa tensión específica que aparece en el cuerpo cuando alguien menciona a la persona que te lastimó o cuando pasas por un lugar asociado a algo que quedó sin resolver. La mandíbula que se aprieta, los hombros que suben, el estómago que se cierra, la respiración que se hace más corta sin que hayas decidido que así sea. Está en la fatiga que no tiene una causa obvia, esa sensación de cansancio que aparece en ciertas relaciones o después de ciertos pensamientos, que no se explica del todo por el sueño ni por el ejercicio. El cuerpo gastando energía en mantener reprimido lo que no se ha procesado. Está en las respuestas físicas que el cuerpo tiene ante estímulos que no deberían ser tan intensos en el presente, pero que conectan con algo viejo. Un tono de voz que se parece al de alguien del pasado. Una dinámica que recuerda algo que no se resolvió. Una situación que objetivamente es pequeña, pero que activa una respuesta física desproporcionada porque toca una herida que sigue abierta. El cuerpo lleva la contabilidad exacta de lo que no se ha procesado y no descansa hasta que ese procesamiento ocurre. No porque sea castigador, sino porque está diseñado para la completitud, para el cierre, para el procesamiento real. Y cuando no llega, sigue enviando señales. Aprender a reconocer esas señales, no para entrar en pánico, sino para escucharlas como información, es parte del proceso de soltar. El cuerpo no es el enemigo, es el mensajero. Las decisiones que toma el dolor no procesado. Lo que no se ha soltado también vive en las decisiones que tomas y a menudo en las decisiones sobre personas que no tienen nada que ver con quien te lastimó originalmente. Está en el nivel de apertura que permites en las relaciones actuales, en cuánto dejas entrar a alguien, cuánto te muestras, cuánto confías. Si hay algo que no se procesó, una traición, una decepción grande, una herida de abandono, el sistema nervioso tiende a ajustar el umbral de apertura en todas las relaciones siguientes. No voy a volver a confiar así. No voy a volver a dar tanto. No voy a volver a mostrarme completamente hasta estar segura. Esas decisiones, tomadas desde el dolor no procesado, tienen sentido como protección. El problema es cuando se generalizan. Cuando la persona que te lastimó ya no está en tu vida, pero su influencia sigue, en la forma de límites de apertura que aplicas a todas las personas que llegan después. Está también en el umbral de tolerancia que tienes para ciertos comportamientos. A veces, cuando algo nos duele profundamente y no lo procesamos, el resultado es que nos volvemos hipersensibles a cualquier señal que remotamente recuerde a lo que pasó. O el resultado contrario, insensibles, distantes, con un escudo tan grueso que nadie puede tocarnos de la manera en que necesitamos ser tocadas. Y está en la energía que no tienes disponible para construir lo que quieres, porque parte de esa energía está ocupada manteniendo la carga que no se soltó. No de manera consciente, solo ocupada. Como cuando tienes demasiadas aplicaciones abiertas en el teléfono y la batería se agota más rápido sin que entiendas del todo por qué. Lo que no se soltó ocupa espacio, y ese espacio podría ser tuyo. ¿Cómo lo que no soltaste afecta a quien tienes cerca hoy? Quizás la manifestación más dolorosa de lo que no se ha soltado es cómo afecta a las relaciones que tienes ahora. Relaciones que no tienen nada que ver con lo que quedó sin resolver, pero que cargan con las consecuencias. La persona que te lastimó quizás ya no está en tu vida, quizás lleva años sin estar, pero su huella en cómo confías, en cómo amas, en cómo permites que te amen, en cómo manejas el conflicto o la intimidad, sigue presente. Y a veces, sin querer, esa huella se proyecta sobre personas que no la merecen. Es ese momento en que alguien en tu vida actual hace algo que objetivamente no es tan grave,
llegar tarde, decir algo de una manera que no era la mejor, no leer tu estado de ánimo en un momento difícil. Y la reacción que aparece en ti es mucho más intensa que lo que la situación justifica. Porque en ese momento no estás solo respondiendo a lo que pasó ahora, estás respondiendo a algo viejo que se activó. Y hay personas que sin darse cuenta pasan años en relaciones nuevas cargando las heridas de relaciones viejas, esperando que les vuelvan a hacer lo que ya les hicieron, vigilando señales que en la relación nueva quizás no existen, protegiendo con una armadura que fue necesaria entonces, pero que ahora pesa demasiado. El dolor no resuelto de una relación puede contaminar todas las relaciones que vienen después, no porque seas mala persona ni porque estés condenada a repetir, sino porque el sistema nervioso que no terminó de procesar algo sigue en alerta. Sigue esperando que el peligro vuelva, y esa espera permanente hace muy difícil estar presente de verdad en lo que es ahora, lo que has pagado por cargar esto. Quiero que miremos con honestidad el costo real de cargar algo sin soltarlo, no como juicio, sino como claridad, porque muchas veces no soltamos porque no somos conscientes de cuánto nos está costando no hacerlo. El costo está en la energía mental que consume, los pensamientos que regresan sin ser invitados, las conversaciones imaginarias con la persona que te lastimó, en que les dices todo lo que nunca les dijiste, las rumiaciones nocturnas, el analizar y reanalizar lo que pasó, buscando una comprensión que nunca termina de llegar. Todo ese procesamiento mental tiene un costo energético real. Está en la paz que no has tenido acceso, no solo en relación con esa situación específica, sino en general. El resentimiento crónico, mantenido durante meses o años, activa de manera persistente el sistema nervioso, lo que tiene efectos reales en el cuerpo, en el sueño, en la capacidad de relajarse de verdad. Está en la versión de ti que no puede estar completamente presente en las relaciones y en los momentos buenos, porque una parte está ocupada en algo que pasó, en las navidades que estabas físicamente, pero no del todo, en las conversaciones con personas que te importan, en que un pensamiento se metió y te llevó lejos sin que lo invitaras. Y está en el futuro que se va acotando sin que lo notes, las conexiones que no se abren porque la armadura sigue puesta, las posibilidades que no se ven porque la energía está ocupada en el pasado. Nombrar este costo no es para que te sientas culpable de no haber soltado antes. Nadie suelta antes de estar lista. Es para que puedas ver con claridad lo que podría estar disponible para ti cuando el soltar ocurra de verdad. El camino de transformación. ¿Por qué el perdón forzado no funciona? Antes de hablar de lo que funciona, quiero ser clara sobre lo que no funciona, porque muchas personas han intentado estas cosas y luego concluyen que no son capaces de perdonar o de soltar, cuando en realidad el problema no era su capacidad, sino el método. No funciona el perdón forzado. Decirte, ya te perdono, sin haber pasado por ningún proceso de reconocimiento del dolor, sin haber nombrado lo que pasó, sin haber validado cómo te afectó. El perdón forzado se siente vacío porque lo es. Son las palabras sin el proceso que debería precederlas. No funciona intentar olvidar. El cerebro no tiene un botón de borrar, y cuando intentas activamente no pensar en algo, eso, como ya dijimos, lo hace más presente, no menos. El olvido no es un método, es a veces un resultado natural del tiempo y del procesamiento real, pero no se puede forzar. No funciona esperar a sentirte lista para perdonar. La disposición al perdón no suele llegar sola, sin ningún trabajo. Esperar que llegue el día en que de repente te des cuenta de que ya lo superaste puede llevar años, o no llegar nunca, porque el proceso requiere participación activa, no solo tiempo pasivo. No funciona el perdón que requiere que el otro cambie primero, porque si tu paz depende de que la persona que te lastimó reconozca lo que hizo, se disculpe de la manera correcta o cambie su comportamiento, has puesto tu bienestar en manos de alguien que quizás nunca va a hacer esas cosas, y eso te deja sin acceso a tu propia paz hasta que eso ocurra. Lo que funciona es diferente, y lo que funciona empieza por entender con claridad qué son realmente perdonar y soltar. ¿Qué es realmente perdonar? ¿Qué es realmente soltar? Llegamos al corazón del episodio, las definiciones reales.
Y voy a pedirte que sueltes por un momento todo lo que creías saber sobre estas dos palabras, para escuchar lo que voy a decir desde cero. Perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien, olvidar lo que pasó, reconciliarte con la persona que te lastimó, volver a confiar en alguien que violó tu confianza, actuar como si nada hubiera pasado, hacerlo rápido, sentirte bien con la persona inmediatamente después. Perdonar es un proceso, no un acto único, de liberarte del peso del resentimiento, un proceso interno que ocurre dentro de ti, que no requiere la participación ni el conocimiento de la otra persona, un proceso que haces por ti, no por ellos, para recuperar la energía que tiene atrapada el resentimiento, para poder seguir con tu vida sin cargar ese peso, para ti. Perdonar, un proceso para ti, no para el otro. Soltar no es lo mismo que perdonar, decir que no importó, fingir que estás bien, olvidar, requerir que el otro haya cambiado o reconocido lo que hizo. Soltar es la decisión de dejar de cargar algo en el presente, de dejar de tener esa situación o persona como una carga activa en tu vida cotidiana. No porque haya desaparecido de tu historia es tuya y nadie te la puede quitar, sino porque decides que ya no va a seguir ocupando el primer plano de tu energía y tu atención. Soltar, dejar de cargar en el presente. Y aquí viene la distinción más liberadora. Puedes soltar sin haber perdonado completamente. Puedes decidir que ya no quieres cargar esto mientras el proceso de perdón todavía está en curso. Puedes poner la mochila en el suelo y seguir caminando mientras el perdón completo llega a su propio ritmo. Y también puedes perdonar sin olvidar. Puedes llegar a un lugar de paz con lo que pasó sin que ese lugar de paz signifique amnesia. La memoria permanece. Lo que cambia es la carga emocional que tiene la memoria. Cuando el perdón ocurre de verdad, recuerdas lo que pasó, pero ya no te arrastra. Recuerdas, pero ya no te destruye. Esa diferencia entre recordar con carga y recordar sin carga, entre que la memoria te controle y que la memoria sea simplemente parte de tu historia, es una de las diferencias más concretas y perceptibles del proceso de sanar, las etapas reales del soltar y el perdonar. Ahora que tenemos las definiciones claras, quiero darte una imagen más concreta del proceso. No como una fórmula de 4 pasos perfectos, sino como un mapa del territorio real, con sus curvas y sus momentos difíciles. Lo primero que suele necesitar espacio, antes de poder soltar, es el reconocimiento completo. Nombrar lo que pasó, sin minimizarlo ni exagerarlo. Decirte a ti misma con claridad, esto pasó, me afectó, no debería haber pasado, tenía derecho a algo diferente. Ese reconocimiento no siempre es fácil, especialmente si has pasado tiempo intentando convencerte de que no fue para tanto, pero es el punto de partida de todo lo demás. Después viene la validación del dolor, darle espacio al dolor de existir, no apresurarlo hacia la resolución, no saltar del esto pasó al ya lo superé, sin detenerte en el medio, que es donde está el procesamiento real. El dolor no necesita ser dramatizado, pero sí necesita ser reconocido. Necesita que alguien, y ese alguien puede ser tú misma, diga, esto duele, y tiene todo el sentido del mundo que duela. Luego viene la etapa de la rabia, que a veces llega antes, a veces después, a veces mezclada con el dolor. La rabia tiene información importante. Dice que algo estuvo mal, que merecías algo diferente, que lo que pasó no fue justo. La rabia no es el enemigo. Suprimir la rabia es lo que crea problemas. La rabia honrada, expresada de manera segura para ti y para otros, es parte del procesamiento. Y después de todo eso, del reconocimiento, de la validación del dolor, de la rabia honrada, viene un punto en que el sistema nervioso puede empezar a considerar el soltar. No porque se lo estés ordenando, sino porque ha tenido suficiente espacio para procesar. Y en ese punto, el soltar empieza a sentirse como una elección real, no como una renuncia. El perdón completo, ese lugar de paz profunda con lo que pasó,
Puede llegar después del soltar, a su propio ritmo, o puede llegar simultáneamente, pero no se puede forzar antes del proceso. Y no se necesita para empezar a estar mejor. El soltar puede darte paz mientras el perdón completo sigue su camino. No hay un cronograma correcto para este proceso. No hay un tiempo en que deberías haber terminado. Hay tu tiempo, tu proceso, tu camino. La carta que nos envía. Hay un ejercicio que aparece en muchas tradiciones de trabajo emocional y que tiene una efectividad muy concreta para ayudar a iniciar el proceso de soltar. Se llama la carta que nos envía y funciona así. En un momento de privacidad, con papel y bolígrafo si puedes, no en el teléfono, hay algo importante en escribir a mano. Escríbele a la persona o a la situación que llevas cargando, sin filtros, sin pensar en cómo sonará, sin moderarte. Escríbeles todo lo que nunca dijiste, la rabia, el dolor, lo que necesitabas que reconocieran y nunca reconocieron, lo que te costó, lo que cambió en ti, lo que perdiste, lo que merecías y no recibiste. Todo, sin censura, sin preocuparte por si suena demasiado o no tan malo. Esta carta nos envía, no es para ellos, es para ti, para tu sistema nervioso, para darle espacio a todo lo que ha estado empujado hacia abajo, para nombrarlo en un lugar seguro donde no hay consecuencias, donde no tienes que preocuparte por la reacción de nadie, donde puedes ser completamente honesta sobre lo que sientes. Muchas personas que hacen este ejercicio describen algo parecido, una sensación de alivio físico durante o después de escribir, como si algo que estaba comprimido por dentro encontrara finalmente un lugar donde existir. No es la solución completa, pero sí suele ser un primer paso real hacia el proceso de procesamiento. Si quieres una versión más guiada de este ejercicio, con preguntas específicas para cada momento de la carta y con una estructura para integrarlo a un proceso más amplio, está en el recurso que dejo en la descripción. Si este video te está acompañando en algo que llevas cargando, me ayudas mucho si le das al botón de suscribirte y activas la campanita. Publico cada jueves. Y cada jueves exploramos juntas un tema diferente de este viaje de sanación. No te quiero perder. Y si quieres seguir este camino más de cerca, encuéntrame también en Instagram, TikTok y Facebook como @deheridasalas, en minúsculas, todo junto. Ahí comparto contenido corto entre episodios para acompañarte en lo cotidiano. ¿Quién eres del otro lado? La ligereza de haber soltado. Quiero hablarte de cómo se siente cuando el soltar ocurre de verdad, no como promesa vacía, sino como descripción concreta de algo que es real y que es posible. Cuando sueltas algo de verdad, no lo empujas hacia abajo, no lo cubres con perdón forzado, sino que realmente lo procesas y lo sueltas, hay una ligereza que aparece. No de golpe, no como un interruptor que se enciende, más bien como una gradual sensación de que algo que pesaba ya no pesa de la misma manera. La primera señal suele ser que la memoria de lo que pasó cambia de textura. Todavía recuerdas, pero cuando el recuerdo llega, ya no te arrastra de la misma manera. Puedes pensar en ello sin que tu pulso se acelere. Puedes hablar de ello sin que te destruya. Puedes encontrarte con algo que lo evoca, una canción, un lugar, un nombre, y estar presente de otra forma. Eso no significa que no importó. Significa que ya lo procesaste suficiente como para que no siga controlando tu presente. Tu historia es tuya. Siempre lo será. Lo que cambia es la relación que tienes con ella. La segunda señal suele ser en el cuerpo. La tensión crónica que no tenía una causa obvia empieza a aflojar. El cansancio que no tenía explicación empieza a ser menos. Hay una energía que aparece, no dramáticamente, sino gradualmente, que estaba ocupada en mantener la carga y que ahora está disponible para otra cosa. Lo que cambia en tu vida cotidiana. El soltar de verdad se nota en la vida cotidiana de maneras específicas y reconocibles. Se nota en que puedes hablar de lo que pasó, si quieres, si el contexto lo amerita, sin desmoronarte. Desde un lugar de esto formó parte de mi historia, en lugar de esto me destruyó. La historia es la misma, la relación que tienes con ella diferente.
Se nota en que las personas de tu vida actual dejan de cargar con el peso de lo que les hicieron personas de tu pasado. Puedes estar más presente, puedes confiar desde un lugar más limpio, puedes dar y recibir afecto sin que cada gesto tenga que pasar por el filtro de la herida vieja. Se nota en que cuando alguien actúa de una manera que podría herir, tu respuesta viene más del presente y menos del pasado. No porque ya no sientas nada, sino porque la reacción es más proporcional a lo que realmente está pasando ahora, no a todo lo que pasó antes. Se nota en la calidad del silencio interno, menos rumiación, menos conversaciones imaginarias con personas que ya no están, menos revisar y revisar lo que pasó, buscando entender algo que quizás no tiene respuesta que cambie nada. Más espacio para estar presente en lo que es. Y se nota en algo más difícil de articular, pero que muchas personas que pasan por este proceso describen. Una sensación de ser más ellas mismas, como si al poner la mochila en el suelo, la postura cambiara, como si hubiera más espacio para lo que realmente eres, sin el peso de lo que has estado cargando. No tienes que estar lista para perdonar, solo para empezar. Y quiero cerrar este capítulo con algo que espero que te quite un peso que quizás llevas cargando sin saberlo. No necesitas estar lista para perdonar. El perdón completo es un proceso que tiene su propio tiempo y no se puede apresurar. Lo que sí puedes hacer hoy, si decides hacerlo, es empezar el proceso de soltar. Y el soltar puede llegar antes que el perdón. No requiere que el perdón ya haya llegado. No tienes que esperar a no sentir rabia para empezar. No tienes que esperar a sentir amor o neutralidad por quien te lastimó. No tienes que esperar a que la herida no duela. Puedes empezar exactamente donde estás, con la rabia presente, con el dolor presente, con toda la historia presente. Y desde ahí, con honestidad y con compasión hacia ti misma, empezar a dar los primeros pasos del proceso. No te estoy prometiendo que será rápido ni sencillo. Te estoy prometiendo que es posible. Y que cada pequeño paso en esta dirección, cada momento de honestidad contigo misma, cada vez que das espacio al dolor en lugar de empujarlo hacia abajo, cada vez que te dices, lo que pasó importó y merezco estar en paz con mi historia, es un paso hacia adelante. La mochila no tiene que vaciarse de golpe. Puedes poner una piedra en el suelo hoy, y mañana quizás otra, y en algún momento que no puedes predecir desde aquí, mirar atrás y darte cuenta de que el peso que cargas ya no es el mismo. El primer acto es soltar. Antes de cerrar, quiero dejarte con un ritual concreto. Algo que puedes hacer hoy, esta noche o cuando sientas que el momento es el correcto. Necesitas un papel y un bolígrafo y un momento de privacidad. En ese papel escribe con la mayor honestidad que puedas lo siguiente. Suelto y después el nombre de la persona, la situación, el dolor específico que llevas cargando. No tiene que ser elegante, no tiene que ser completo, solo lo que surge en este momento. Suelto porque ya no quiero seguir cargando esto. Suelto no porque haya estado bien, sino porque mereces paz. Escríbelo. Tómate el tiempo que necesites. Cuando hayas terminado, decide qué quieres hacer con ese papel. Puedes guardarlo en un cajón como señal de que lo nombraste. Puedes doblarlo y guardarlo en algún lugar. O si hay un lugar seguro para hacerlo, puedes quemarlo. El acto físico de quemar un papel tiene un peso simbólico real para el sistema nervioso. O puedes simplemente arrugarlo y tirarlo. No importa cuál elijas, lo que importa es el acto de escribirlo. Porque poner algo en palabras, sacarlo del espacio interno donde lo has estado cargando y ponerlo en algo concreto, externo, visible, es un primer paso real en el proceso de procesamiento. Cuando estés lista, abre los ojos. Y si te vas a quedar con una sola cosa de todo lo que exploramos hoy, que sea esta. Soltar no es decir que estuvo bien, es decidir que ya no quieres cargar lo que no es tuyo. Lo que te hicieron no es tuyo. El peso de cargarlo no tiene que ser tuyo para siempre. El mantra de hoy es:
lo suelto, me libero, sigo. Repítelo si sientes que es tuyo. Si este episodio resonó contigo, deja un comentario. Cuéntame, ¿hay algo que llevas cargando que hoy, después de este episodio, sientes que quizás puedes empezar a soltar? No tienes que decir qué es, solo si hay algo. Los leo todos. Compártelo con alguien que creas que lo necesita. A veces la persona que más necesita escuchar esto no sabe que lo necesita hasta que lo ve. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Cada jueves a las 7 de la mañana estamos aquí, explorando juntas este camino. Y si quieres ir más profundo con este proceso, si lo que exploramos hoy abrió algo que quieres seguir trabajando con más guía, en la descripción encuentras el recurso que puede acompañarte en los siguientes pasos. También me encuentras en @deheridasaAlas en Instagram, TikTok y Facebook. El perdón no es una puerta que se abre de golpe, es un camino que se camina. Y el primer paso en ese camino es simplemente decidir que quieres empezar a caminar. Gracias por acompañarme en este episodio de Heridas a Alas. Si lo que escuchaste hoy te sumó algo, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Yo soy Carol y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, cada herida que miras con honestidad es un ala que empiezas a desplegar.